Entonces, un adecuado test de proporcionalidad en el momento de hacer el juicio de proporcionales en sentido estricto diré, si esta afectación no es tan relevante, es más, estoy haciendo actos para minorar el impacto en la afectación de este derecho fundamental, y por el otro lado hay una justificación que elevaría, justificaría eso, es una decisión constitucionalmente válida, teniendo en cuenta incluso a veces que muchas circunstancias no requieren una gran preparación para la defensa, teniendo en cuenta, como ha dicho incluso el doctor Rinaldi, que muchas veces estas circunstancias y esos hechos ya son conocidos por la defensa, solo que por error del Ministerio Público no están precisadas allí en la acusación, pero no puede alegar que no las conocía. Y retomo lo que dice el doctor Rinaldi sobre la buena fe procesal. La Corte Suprema de Colombia justamente emitió un pronunciamiento en ese sentido. Alegaba a la defensa que cuando no conocía detalles o circunstancias de la acusación y que por eso ha sufrido indefensión. Y la Corte Suprema de Colombia le ha contestado: si usted no conocía esas circunstancias, ¿por qué no solicitó la aclaración y la subsanación? Y si no las solicitó desde la etapa intermedia, pasó a juicio oral, llegó a una apelación y es la primera vez que usted alega eso, ¿cómo me puede venir a mí a decir que había una afectación al derecho de defensa? La Corte no puede premiar la mala fe procesal y nadie puede beneficiarse de una indefensión que no la alegó en su momento. Y ahí entramos al tema de que si la defensión sustancial es siempre causal de nulidad absoluta, pues no. ¿Qué dice el artículo 150? Solo la vulneración al contenido esencial de un derecho o garantía fundamental genera nulidad. Cuando no hay esa vulneración potencial no puede generar. Claro, yo creo que la inquietud es más yo hablaba del efecto pedagógico y de algunas resoluciones, ¿no? No podemos permitir que el Ministerio Público, luego de tantos años de reforma procesal penal, siga haciendo malas imputaciones genéricas, genere el desvío del debate procesal para resolver cuestiones incidentales que no deberían ya surgir. Deberíamos tener juicios rápidos, centrados en un debate concreto y preciso. Sí, yo lo entiendo, pero las cuestiones pedagógicas tienen otro ámbito. Por ejemplo, yo he llamado la atención, el Ministerio Público, y he puesto, y yo sí he traído una imputación de este distrito judicial. Hace imputaciones a veces sin falta de atribución, pero eso hay que denunciarlo en su momento, hay que evidenciarlo por las vías pertinentes. No se puede utilizar las resoluciones judiciales para hacer esa labor pedagógica, se utilizan para resolver conforme a derecho. Sí, doctor. Pregunta breve, después para concluir. Doctor, yo tengo una duda, la siguiente. Si en un delito de robo agravado describimos que el día tal, mediante violencia, amenaza, sustrae un celular a un joven, así es la imputación. Pasa a control, pasa a alegatos de clausura, alegatos de apertura, y llevo a la víctima. Y la víctima sí me dice en qué consiste la violencia y la amenaza, es decir, que lo cogotea y que también le prefiere que la va a matar. Y en el alegato de clausura, el Ministerio Público dice que el fáctico de esos elementos normativos son precisamente los que dijeron en el juicio, la gravedad. Por lo tanto, complementa esas circunstancias. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Se absolvería por falta de imputación necesaria? Esa es la duda que yo tengo. Es justamente lo que acabamos de analizar, ¿no? Ahí se imputa, pero elementos normativos, violencia o amenaza, y no con un lenguaje descriptivo. ¿En qué consiste? Y resulta que recién en juicio oral, si no entendí bien el ejemplo, la víctima describe en qué consistió esa violencia y amenaza, cómo así la amenazó con un cuchillo, no sé. Y la defensa dice, pero eso no está en la acusación. ¿Pero cuándo lo dice? En la sentencia, en el alegato de clausura. Y si no estaba, y inmediatamente escuchar el testimonio, no alegó una indefensión, permitió el interrogatorio, ¿hay buena fe procesal?
Esa es una primera respuesta. La otra segunda respuesta que doy es de carácter teórico. Hemos hablado que el tipo penal debe escribirse en su esencialidad. Y hay algunos verbos o adjetivos que son de amplia aceptación social. O sea, nosotros sabemos que es violencia amenaza, pero falta decir el cómo. Pero esas son cuestiones esenciales del tipo, son circunstancias de modo, ¿no es cierto? El cómo se hizo es una circunstancia de modo que ayuda a esclarecer y a fijar el hecho, pero no es el elemento esencial. ¿Esas circunstancias de modo pueden surgir en el debate oral? Pues yo creo que sí. Nosotros lo discutimos, nos parece una aberración, no sé, una herejía jurídica, pero sin embargo en el ámbito de los SAJOC eso está clarísimo. El juicio no es simplemente para corroborar lo que dice la imputación, porque sería una correlación entre acusación y sentencia de manera literal a lo que dice la acusación, y eso no es posible. Tienen que surgir las circunstancias de modo, el cómo en el juicio, y además porque el imputado lo sabe. ¿Va a alegar que no conocía cómo lo hizo? O, por último, que alegue pues que así no fue de otra manera. ¿Está alegando el imputado? ¿Qué violación al derecho de defensa en concreto alegaría? Ninguna. Ahora, si es que el juez decide introducir esta circunstancia de mutuo propio, el cómo fue es prohibido. El juez no es parte. Pero si a través del interrogatorio es el Ministerio Público que sí lo introduce, yo no veo el inconveniente. Se puede alegar indefensión, pero ojo, cuando aleguen indefensión digan en qué o de qué forma concreta debe generar indefensión. Porque si mi defensa es una defensa afirmativa y yo como defensa afirmativa alego una coartada, no estuve, señor, ese día en el lugar de los hechos, yo estuve de viaje en París, de que causó indefensión porque la víctima vino a decir cómo fue, le hizo amenaza, no tiene sentido. Bueno, a margen de que yo no creo que ya cabe excepciones de procedencia de acción durante el juicio, en la norma se expresa solo hasta la etapa intermedia. El doctor Renari ha expuesto muy bien que los defectos deben subsanarse, que se devuelva la acusación. No, pero ya declaró, que se declare la nulidad, entonces, hasta el inicio del juicio oral. Porque en el inicio del juicio oral se puede devolver la acusación, se puede tolerar 5 días, y si es necesario que la defensa presente pruebas sobre ese hecho que no pensaba que era necesario presentar pruebas, lo puede hacer, la norma se lo permite. Yo creo que no, mi respuesta es no considero efectivamente que podamos dar una solución a este caso sin analizar todas esas circunstancias en el caso concreto. Y para eso creo que nos sobra teoría sobre las nulidades, el derecho de defensa, qué es el principio de legalidad, qué es el principio acusatorio, y la imputación necesaria no me ayuda. Sí, va a ser muy breve. Bueno, más que todo es una pregunta con referencia. Bueno, ¿qué sucede si es que al Ministerio Público, bueno, le llega un caso? Bueno, en realidad, es un caso real en la que viene una imputación, pero en esa imputación lo que sucede es que solamente ponen los imputados, luego los delitos, pero no ponen a los agraviados y el que denuncia también en la ficha RENIEC no existe tampoco. Entonces, la pregunta sería si el Ministerio Público puede aperturar investigación para llamar, ¿no?, al supuesto denunciante para que obviamente ponga los cargos de cada, ¿no?, porque justamente hay un acuerdo plenario, ¿no?, en la que dice que tiene que haber justamente todo, ¿no?, cuándo ha sido, dónde, en este caso, o el Ministerio Público no podría aperturar la investigación. ¿Cómo sería en este caso? Entiendo yo que si nos referimos a aperturar la investigación criminal, claro, es su obligación más bien, si no la haya. Si estamos hablando de la disposición de formalización de investigación predatoria, tampoco creo que es inconveniente. El artículo 335 creo que dice, es obligación de individualizar al autor y una calificación jurídica provisional. Y nos ha quitado ese requisito del autoapertura de instrucción que decía
y además los elementos de convicción, ¿no? No, ahora ya es más acusatorio, como es en Estados Unidos, en Puerto Rico, etc. Basta calificación previsional y hechos. Porque elementos de convicción, cuando lo solicite, ¿no? O cuando haya que establecer causa probable para, digamos, una prisión preventiva. Ese es el modelo que estamos cogiendo. Entonces, me dicen en algún momento allí que tengo que individualizar a la víctima. La víctima no es necesario individualizarla, porque a ella no le voy a atribuir un reproche. Es necesario saber quién es por otras circunstancias, porque si no la llamo, no me va a dar detalles sobre el hecho. Si la víctima no persiste en su incriminación, su propia declaración contenida en el acta no va a ser relevante. Entonces, si la víctima no logra ser individualizada para venir aquí y me dé respaldo de probatorio y fáctico para poder yo culminar esta investigación preparatoria con éxito, entonces no es relevante. Y si yo no tengo expectativas de lograr eso, entonces no pasaré a formalización, no por un impedimento legal, no pasaré por una cuestión de caso probable, ¿cierto? ¿Para qué formalizar algo que no voy a poder conseguir? Es irrelevante, pero yo creo que impedimento legal no creo que es posible. Bueno, ya estamos con el tiempo. Muchísimas gracias a todos y gracias por su atención. Les pediría eventualmente los que no han hecho el pago el lunes a primera hora, porque ustedes saben que el sistema es muy rígido en este aspecto. Procedemos a la firma por acá de la